Lunes otra vez, pasada las 11, comienza el bloque de bienestar y nutrición. Chicos, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de lactancia, ya vamos a terminar un poco con el este bloque. tema. Claro, vamos siguiendo un ciclo, si recordemos. es por mí, Sí. se hace eterno. Así que bueno, hoy vamos a ir le he dicho terminando un poquito. otra vez, lactancia, ya está, por favor, ya vale. Sí, pero hay una parte... Hay una parte todo de tomar el pecho, es verdad. Hay una parte que, bueno, ahí quedaba en el aire y que considerábamos que era importante, que teníamos que decirla, así que bueno, ahí vamos a seguir con la lactancia. Así, todas las madres tienen que tener, y los padres también, porque hoy vamos a hablar también de la parte artificial, ya tienen que tener bastante más claro muchas ideas y por lo menos que queden los conceptos bastante ya claros para poder saber qué hacer en estos casos. Exacto, hoy vamos a hablar de lactancia artificial, hemos hablado hasta ahora de lactancia materna, sí. Lo que sería lactancia natural. Hoy vamos a hablar de la lactancia artificial, es decir, cuando o porque no te quedan medios o por opción decides utilizar leches de fórmula, y también lactancia mixta, ¿vale? Es cuando utilizamos leches de fórmula y lo complementamos, o al revés, complementamos el pecho con la leche de fórmula. Claro, que esto suele ser a veces por decisión y a veces por recomendación también, ¿no? Exactamente. Sí, pueden darse muchos casos, ¿no? Ajá. Pues porque, por ejemplo, puede haber un problema de medicación, tienes que tomar una medicación y tienes que tomarla, no queda más remedio. Entonces, como ya hemos dicho que el bebé recibe lo que la madre tome, claro. Dependiendo de qué medicación, tal vez será imposible, será incompatible realizar lo que es la lactancia. También puede Claro. ser que no tengamos leche suficiente, ¿vale? Que es alactasia, o también puede ser que esa leche no sea la suficiente para lo que necesita ese bebé. Y ahí es cuando aparece la complementación con la leche de fórmula. Pues ahí estaría la mixta, que sería mezclar una parte y otra parte. Hay una parte que puede ser de la lactancia materna, pero si no tiene suficiente, bueno, pues ahí se puede complementar. Entonces ahí entraría lo que sería mixta. Parte sería artificial y parte no. ¿Sí? Y si hay algún problema por el que no se le pueda dar leche, o porque no tenga la madre, o porque hay algún tipo de medicamento que esté tomando, alguna enfermedad que por la que no puede, bueno, en este caso si es solamente artificial, bueno, pues ahí ya no sería mixta, lógicamente, sí. Sería Bien. solamente artificial. Puede pasar también que la madre tenga algún tipo de enfermedad que pueda transmitirle al bebé, es decir, no es solamente si toma medicación, sino si tiene una enfermedad que se puede transmitir. Puede ser también que la madre, bueno, por trabajo, por ejemplo, porque hoy en día por la sociedad no es muy fácil llevar la lactancia materna como antes, que tal vez se prolongaba, no sé, el niño tenía 5 años, iba corriendo por la casa y seguía tomando leche de pecho. Se veía mucho. Bueno, hoy en día por todo lo que es el movimiento, el estrés de la vida moderna, los trabajos, las mamás cada vez trabajan más fuera de casa, así que a veces se hace necesario utilizar o suplementos o directamente tal vez imposibilidad de poder dar el pecho. También pensemos si la mamá sufre alcoholismo, tabaquismo, drogodependencia. En esos casos, absolutamente imprescindible, el bebé va a pasar a tener una lactancia artificial. Claro, completa. ya definitivamente va por esa vía. De todas maneras, no olvidemos que si el problema es el trabajo y estas cosas, que también existen los sacaleches, ¿sí? Con el que se puede extraer. El aparatito. Exacto. Se puede extraer la leche directamente del pecho. Y ahí mismo se puede introducir en una mamadera, en un biberón, para dárselo más tarde, ¿sí? Entonces, existe esa posibilidad. Tampoco pensemos que porque tenemos que trabajar ya no se puede dar la leche materna, ¿no? La leche materna se le puede dar, pero se le puede dar en la mamadera o biberón directamente habiéndose sacado y darse en otro momento, ¿sí? Exacto, hoy en día hay recipientes estériles, además ya se nos va informando un poquito de, bueno, se debe congelar o a qué temperatura se debe detener, si va a ser para una toma posterior o si va a ser para después de una semana, por ejemplo. Hay medios como para poder hacerlo. Antes era, me extraigo y casi inmediatamente había que dárselo al bebé. Claro, tenía que ser de momento. Exacto. Claro. Ya tenemos muchos más medios. También puede ser el caso de que la mamá, por ejemplo, trabaje en un sitio donde hayan muchos pesticidas o muchos químicos. En ese caso también es imposible llevar a cabo la lactancia, de acuerdo a la lactancia materna. Entonces, en ese caso sí necesitaríamos artificial. Está bien. Y la leche artificial, hay que empezar pensando de dónde sale la leche artificial, qué es esto de la leche artificial, porque la vemos en un bote muy bonita, pero ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Cómo nació? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se procesa? Está bien. Es bueno saberlo. Bueno, que me hagas esa pregunta después de que la he hecho yo. Hay que tener en cuenta que la leche artificial es, sobre todo y normalmente y como norma general, leche de vaca. ¿Sí? Es leche de vaca. ¿Sí? Nació, o sale de las vacas como todas las leches y es leche en polvo como toda la leche de vaca, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahí, en principio, tuvo su inicio cuando se... En el siglo XIX, correcto. había un excedente de leche.
Casi todas las cosas que comemos hoy en día son por excedentes de algo que en algún momento nos hicieron ver que era inventado alguna imprescindible cosa, y al sí. final arrastramos ahí eso. Sí. Bueno, hubo un excedente de leche de vaca y entonces se pensó la forma de poder contenerla o preservarla por más tiempo para poder darla a los terneros. Es decir, no se había pensado en el consumo humano. Precisamente fue para alimentar, bueno, a otros animales de granja y a terneros en futuro, ¿no? Para dar salida a ese excedente de producción. Y bueno, fue conservada en polvo y luego se rehidrataba posteriormente, como lo hacemos hoy en Como día lo ya de seguimos forma haciendo, habitual. sí, claro. En aquel momento era algo sumamente innovador. Y bueno, después de unos años, por la iniciativa de la empresa Henry Nestlé, ¿vale? Que Nestlé aquí es muy conocida, pues se inició lo que es el uso en humanos. En ese momento fue un boom y realmente se empezó a consumir muchísimo ese tipo de preparados. De todas maneras, pensemos que estamos hablando de que era para terneros. No es lo mismo la leche que le vas a dar a un ternero que puede pesar, no sé, pero más de 100 kilos. Entonces, un ternero le vas a dar y ese tipo de leche, y esa misma leche en un principio se estaba preparando para bebés. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia entre un ternero, que hay mamás que los tienen muy grandes los bebés, pero cuidado, que un ternero ya estamos hablando de algo Pero más. tampoco a ese nivel. No Además, exageremos. tenemos un solo estómago, Claro. entonces genera muchas intolerancias. Por eso digo, hubo un boom, fue una popularidad tremenda que tuvo en los años 1960 y luego se empezó a comprobar cuáles eran las desventajas de este tipo de leche, de este tipo de lactancia, y entonces empezó a bajar lo que es el consumo. ¿Cuáles eran las desventajas? Pues es mucho más difícil de digerir, precisamente lo que decimos, el bebé además al principio tiene un sistema digestivo muy básico, está preparado para la leche materna, es decir, por naturaleza Claro. estamos preparados para eso, así que el estómago es muy básico y no tiene esa capacidad de digerir. Además tiene muchas proteínas la leche de vaca, que no es igual que la leche materna. Ahora hablaremos un poquitito más en detalle de cuáles son las diferencias. No es un producto estéril, así que se corre el riesgo de contaminación en cualquier momento de la fabricación. No aporta las defensas naturales. Cuando hablamos de lo que era la lactancia materna, hablamos de las inmunoglobulinas que le transmitía la mamá a través del pecho y que le permitía al bebé luchar frente a determinados tipos de infecciones, diarreas. Y bueno, en este caso la leche de vaca no tiene esas inmunoglobulinas. El equilibrio de nutrientes que tenemos en la leche materna, que además comentábamos hace 2 semanas que se va adaptando al crecimiento del bebé. A medida que, incluso en la misma toma, decíamos que empezamos con algo más líquido, casi una lechita muy, muy líquida, y luego terminamos con una leche más espesa, y es porque va pasando de lo que es líquido para saciar sed a lo que era nutrientes y luego grasas para que aumente de peso. Es Claro, decir, tiene ya que en la ver con un misma proceso toma- interno. Exacto, en la Claro. misma toma varía y ya luego, a medida que el bebé cumple 6 meses, va siendo más mayor, también va variando la composición de la leche. Es decir, el cuerpo humano es una cosa fantástica y se va adaptando a las necesidades de ese bebé. Bueno, También pues hay en que la tener en leche cuenta- artificial no se encontraba este tipo de... Claro, hay que tener en cuenta que el bebé todavía es bebé, ¿sí? Y por eso todavía está cambiando y todavía tiene que ir mejorando su sistema digestivo poco a poco. No nace ya con el sistema digestivo de un adulto, al contrario, todavía tiene que estar madurando, ¿sí? Entonces, darle una leche de vaca a un bebé que todavía tiene que estar madurando ese aparato digestivo, muchas veces es muy fuerte, es eso. Él necesita poco a poco ese cambio que va produciendo además la leche materna directamente, ¿sí? Exacto. Así que bueno, como vemos hay varias desventajas, a eso le sumamos el precio. La leche materna, ya decíamos, es gratuita, hay que mantener sana a la mamá, que es la fábrica. En el caso de las leches artificiales, el producto es un producto caro, Sí. así que se le añade un inconveniente, ¿sí? Luego Hay el que tema del calentarlo preparado, también. exacto, el envase siempre El está envase. calentito en la leche materna, Claro. calentito al punto, siempre está preparadito. Temperatura ideal encima. Exacto. No tenés a que demanda. probarlo ni nada. Ahí está. Luego también está que le acabas de dar el biberón o la mamadera y ahora hay que lavar el producto y prepararlo para la próxima toma, ¿sí? Si una persona está fuera, tiene que hacerlo sí o sí. O lleva varios biberones o tiene que hacerlo sí o sí. Y si te ha sobrado producto, ese producto es de desecho. Claro. Entra en contacto con la saliva del bebé, así que en muy pocos minutos puede incluso formarse una cadena de bacterias que bacterias. luego pueden perjudicarle mucho, Pues. crear diarreas, vómitos, cosas muy serias. Entonces, en este caso, si te sobra producto, lo tienes que Lo tirar. tienes En que la tirar. leche materna no pasa eso. El bebé termina de tomar, no se tira ningún producto. Se guarda para la próxima. Se guarda, exacto, y en las mejores condiciones. Y siempre te lo llevas encima.
¿sí? No tienes que estar llevándote un tarrito aparte y luego échale el agua, que el agua esté en condiciones, mezclarlo, no, va todo en el mismo producto y va todo Claro. a donde vaya mamá. Va el producto. Tenés la fábrica andante, si no te vas a olvidar Ahí la está. leche. Bueno, importante decir que lo que yo decía también el otro día es que no somos menos mamás por no poder dar pecho, ¿de acuerdo? Sí. Lo que es el vínculo con el bebé lo podemos tener igualmente con el biberón, con la mamadera. Da igual si es de leche materna que me he extraído en mi trabajo o por circunstancias y le doy luego, o si es de leche artificial, que están ahora muy logradas las fórmulas, ya lo veremos ahora. El vínculo que se genera al dar el biberón puede ser el mismo, ¿de acuerdo? Incluso ahí entra también el papá. Iba a decir yo, y atención papás, porque ahí llega también el momento en el que también puede participar el papá en estar dándole la leche, en este caso la leche de fórmula. El papá también puede participar ahí, así ya no solamente crea un vínculo mamá, sino que papá también puede crear ese vínculo. Así que papás, en este caso, aprovechen también, ¿sí? Exacto, leche de fórmula o leche que decíamos se puede haber extraído de la mamá y teníamos guardada para que se pueda dar en Correcto, cierta toma. importante también para los papás. Exacto. ¿Qué medida tiene que tomar de higiene para resguardar la leche la mamá? Para resguardar la leche materna, simplemente lavar el pecho con agüita antes de cada toma y luego secarlo una vez que hemos finalizado de dar el pecho, secarlo un poco con un pañito, ¿vale? No es necesario utilizar jabón en cada toma, el pecho ya está libre de contaminaciones, así que además no vamos a resecar porque luego las grietas en el pezón pueden provocar problemas, incluso pueden llegar a tener que interrumpir la lactancia si la madre sufre cortes, heridas en el pecho, así que lo ideal siempre va a ser agüita antes de la toma. Las manos sí, las manos hay que lavarlas con agua, con jabón, con lo que se pueda. Las manos vamos a tocar nuestro pecho, vamos a tocar la carita del bebé, vamos a ubicar el pezón, así que es necesario que las manos sí tengan una higiene mucho más profunda. Y en el caso de las mamás que trabajan y tienen que sacar leche, ¿cuál sería la medida para guardar, conservarla hasta que el bebé la consuma? Perfecto. Bueno, como decía, hay diferentes formas. Hay bolsitas que son para congelar, hay bolsitas o biberones que son para mantener en la nevera, así que lo ideal será, o sea, lo necesario será en principio tener esterilizado el producto. Si es una bolsa, son de usar y tirar, así que en este caso las bolsas ya vienen estériles, pondríamos la leche en el recipiente y puede ir al congelador o a la nevera. En el caso de que fuera un biberón, bien sea de cristal o de plástico, lo que vamos a hacer es esterilizarlo, es decir, vamos a hervir agua y lo vamos a dejar en agua hervida, no durante el momento de la ebullición, sino una vez que el agua está hervida, vamos a dejar unos 5 minutitos si no tenemos un esterilizador eléctrico y después ya ponemos la leche y la mantenemos en nevera. Dependiendo del tiempo de consumo, va a ser en nevera o en congelador. La leche materna, si es para la siguiente toma en 4 horas, perfectamente se mantiene, incluso hasta 12 horas, dependiendo de la temperatura de la nevera, puede estar perfectamente. Y para calentarlo, ¿cuál es el método más recomendable? Microondas no, ¿verdad? Lo ideal sería que no, el microondas calienta por zonas, así que puede quedar alguna zona del producto, sobre todo en el interior, que no haya llegado a una temperatura óptima. Así que lo ideal sería baño María o simplemente dejarlo a temperatura ambiente. Retiramos de la nevera 1 horita, dejamos a temperatura ambiente, esa sería lo ideal. Si lo tuviéramos que calentar, también corremos el riesgo de que el bebé se queme, porque la leche del pecho materno, si nos dejamos caer una gota en la mano, vamos a notar que está a la misma temperatura del cuerpo. Así que lo ideal sería simplemente dejarlo a temperatura ambiente. Gracias. Bueno, ¿cómo seguimos ahora entonces? Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias cuantitativas y cualitativas entre la lactancia natural y la lactancia artificial. A ver. Perfecto. En principio, bueno, tenemos que dejar claro que no es lo mismo la madre que la vaca, ¿sí? Tenemos que dejar eso bien claro. Así que, lógicamente, tiene que haber unas diferencias, ¿sí? Es un buen piropo, gracias. Así que si en el animal es distinto, lógicamente el tipo de leche que hacen es totalmente distinta, ¿sí? No es lo mismo el tipo de leche para un animal que el tipo de leche para otro tipo de animal que tenga unas características distintas, ¿sí? Lo que ha hablado Romina antes, no es lo mismo un animal que tiene más estómagos que un animal que tiene solamente uno, es totalmente distinto, así que la forma de digerirlo es distinta, ¿sí?
Muy bien. Aparte de eso, la leche de cabra es la más similar a la Sí, leche la leche de humana. cabra. ¿De acuerdo? Si tuviéramos cabras o aquí no hay en los supermercados, no hemos visto que haya variedad de leches. Si hubiera leche de cabra sería la mejor opción. Si tuviéramos que suplementar, hacer una lactancia mixta o suplir lo que es el pecho materno, ¿sí? Bueno, respecto a las proteínas, las diferencias cuantitativas es que, decíamos, la leche de vaca posee muchas más proteínas que la leche materna, ¿sí? Y el estómago del bebé no está en capacidad de poder digerirlas, así que se hace menos digerible. Claro, pensemos también cuando comemos por la noche y nos comemos un buen churrasco, luego se nos hace muy pesada la digestión. Y esto es porque tiene mucha proteína, ¿sí? Y la proteína es algo que tarda más en digerirse que otras cosas como por ejemplo los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que la leche de vaca tiene más proteínas, también le cuesta mucho más hacer esa digestión, ¿sí? Exacto. En cuanto a la diferencia cualitativa de la proteína en la lactancia materna o de vaca, vendría a ser también precisamente por las proteínas. La de vaca tiene más caseína que albúmina, así que en este caso la leche es menos digerible. Y las proteínas que posee la leche de vaca son muy alérgicas para el ser humano. Así que cada vez vemos más bebés que son intolerantes a la lactosa y necesitan leches deslactosadas o parcialmente deslactosadas, y precisamente es por este inconveniente, ¿no? Las proteínas, la albúmina, que causa más alergias. Bien. En cuanto a los hidratos de carbono, la leche de vaca posee menos cantidad que la lactosa. En casi todo vamos a escuchar que tiene menos en algunos minerales. En hidratos de carbono, la leche de vaca posee menos cantidad de lactosa. Hemos dicho que la lactosa, antes, la vez anterior comentamos que la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Es imprescindible para la formación de las estructuras cerebrales, ¿vale? Así que ya estamos viendo que es importante. Si no nos queda otra opción, las leches artificiales están intentadas que fuera lo ideal para suplir, ¿vale? Claro, o para el complementar. suplemento. Exacto. Pero realmente no hay nada que supla la leche materna. ¿De acuerdo? Todavía no se ha inventado algo que sea sería el capaz. mejor intento, pero no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. Cuando hablamos de lactosa, por ejemplo, pensemos en que, bueno, lo hemos comentado en algún momento, estas palabras que terminan en osa, o como la glucosa también, que acaba de decir, son azúcares, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de azúcar. Cuando hablamos de la lactosa, cuando dices, es intolerante a la lactosa, bueno, la lactosa es un azúcar, ¿sí? Todo lo que termina en osa, igual que la glucosa, sacarosa, igual que la fructosa de la fruta, ¿sí? Son azúcares, ¿sí? Y aunque tiene su parte que podamos pensar que siempre es negativa, no siempre es negativa. Hay que pensar que el cerebro se alimenta sobre todo de azúcares. Sí, no es lo mismo que alimentarse de azúcar directamente que, por ejemplo, la de la fructosa, otro tipo de azúcares. Los azúcares son importantísimos para el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces el cerebro necesita esos azúcares para alimentarse. Así que muchas veces estamos pensando en que los hidratos de carbono, los carbohidratos son malísimos, y no, hay una parte que es necesaria, y en este caso el bebé tiene que desarrollar su cerebro, ¿sí? Exactamente. Además, lo que es la fracción glucídica de estos oligosacáridos va a permitir lo que son el desarrollo de las bifidobacterias en el colon, que van a ayudar al bebé, sobre todo están en la leche materna en las primeras tomas, y van a permitir al bebé el desarrollo de sus intestinos, y al desarrollarse esta flora bacteriana le va a ayudar en cuanto a protección para futuras infecciones, exactamente, para no padecer infecciones o no tener diarreas grandes, que en el caso de un bebé tan pequeñito pueden llevar incluso a la muerte, ¿vale? Es decir, por lo menos si la madre puede dar el pecho, aunque sea un día, va a estar ayudando a la salud de su bebé de una forma importantísima. Además, bueno, decía, esta flora bacteriana solo permanece en el colon durante el periodo de alimentación con leche materna. Por eso es muy importante, en caso de no poder proporcionar al lactante esta leche, que se acuda a leches maternizadas que tengan oligosacáridos, ¿vale? Es decir, vamos a empezar a mirar etiquetas, vamos a hacerlo de forma responsable, y si pone que tiene oligosacáridos, importante, porque va a ayudar al bebé a regenerar esta flora bacteriana. La importancia de saber leer los envases. Exactamente. Que cada vez estamos menos informados, aparecen más detalles y se nos hace todo un mundo. Si tuviéramos que leer cada etiqueta de cada cosa del súper... Nada, imposible. Sí, creo que ya estuvimos una vez hablando de las etiquetas. Sí. La verdad es que es complicado. Nosotros entendemos que se ven ahí muchas letras y uno llega, mira por detrás y dice, bueno, calorías, que es lo único que me importa. ¿Sí? Y es verdad, sí, porque
quizás estamos mucho más acostumbrados a medir eso o a importarnos eso o a creer que eso es lo importante, ¿sí? Pero muchas veces hay otros datos que nos pueden venir muy bien, aunque también es cierto que hemos dicho que hay veces que vienen un poco confundidos o extraños, que uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo le saco aquí lo que tiene realmente? Hay que estar pensando un ratito, ¿sí? Pero es importante darse cuenta de que, sobre todo en estos casos, para lo que podemos encontrar. Nosotros hemos llegado a ver incluso que en leche artificial para bebé, que ponía que tenía, era mínimo, pero tenía 0,2 de grasas trans. Grasas trans para un bebé. Nos hemos quedado diciendo, es extrañísimo, pero sí. ¿Y qué Ahí son está. las grasas trans? Me parece que también hemos hablado de ello. No me gusta repetir mucho porque las personas... Así Venga, no te hagas rapidito, rogar. claro, bien básico. Para que bien las básico. personas, bueno, tengan que volver a escucharlo, tengan que, o sea, que pueden está grabado y pueden leerlo. De todas maneras, si no, bueno, haremos algún repaso alguna vez de alguno de los temas. Las grasas trans, la palabra lo dice trans, ¿sí? Está Trans transformado. está transformado. Acordémonos de los transformers, acordémonos de estas cosas que se pueden transformar. Bueno, son grasas que están modificadas para que tengan un buen sabor, que tengan un buen aroma, que tengan estas grasas nos las ponen en muchos alimentos que nos encantan, son los que más nos gustan porque están hechas también para eso, ¿sí? En este caso se les transforma poniéndole un poco de hidrógeno. Entonces, bueno, hemos visto que hay muchos sitios que nos puede poner 0% grasas trans. Ya hemos hablado en las etiquetas que por delante es legal, totalmente legal, engañar. Por delante la etiqueta puede poner 0%, no tiene grasas trans, este es el mejor alimento, es alimento de superhéroes. Puede poner lo que sea delante. Ahora, detrás tiene que poner. Y si pone parcialmente hidrogenado, totalmente hidrogenado o algo que tenga que ver con la hidrogenación del aceite, es grasas trans. ¿Sí? Entonces, si no y queda las muy grasas claro, trans es petróleo. es petróleo Prácticamente directamente. Al final nos grasas afecta, se nos asesinas. van quedando. Sí, el otro día estábamos en una charla en el gimnasio y ahí tenía un micrófono de estos que se ponen al lado de la boca y así me lo tapaba y decía, grasas asesinas. Y sonaba así en todo el mundo miraba así como algo extraño, ¿no? Una película de terror. Sí, Realmente una película, lo son. porque realmente lo son. Y son grasas que se nos van quedando en todas las arterias, se nos van quedando ahí pegadas y claro, si empezamos ya con un bebé permitiendo que tome este tipo de grasas, está siendo ya bastante peligroso, ¿sí? Exacto, va a ser un bebé que a los 6, 7, 8, 11 años tal vez tenga hipertensión porque tenga colesterol, porque en las arterias se le están tapando, porque esa grasa no la eliminamos normalmente, a no ser que comiéramos mucha cantidad de aceite de pescado, omega 3, es una grasa Pescado que azul. se queda, llega y se queda. Ahí se queda y ya no te la vas a sacar, esa grasa es como petróleo que se te ha quedado pegada en las arterias. Entonces, y eso es acumulativo, imaginémonos, ahí se queda. Como se queda para siempre, la próxima vez que nos comamos, a todo el mundo que le gusta alfajores, hay muchos alfajores que venden que tienen muchas grasas trans. Bueno, la próxima vez se nos queda un poco más, la próxima vez se nos queda un poco más y ahí se van quedando las grasas trans. Exacto, incluso dietéticos, alfajores de estos que ponen diet y luego miras tú la etiqueta por detrás y tiene grasas trans y al final te crees que estás comiendo algo sano, tal vez no es tan rico como el otro y estás haciendo un esfuerzo y al final Es lo mismo. ¡ay! Claro, ¡ay! es igual. Bueno, en cuanto volvemos a Sí, la, vamos la a volver leche al tema. materna, en cuanto a grasas, es similar, ¿vale? La leche materna y la leche de vaca. Solamente hay una diferencia y es que la leche de vaca tiene más grasas saturadas que la de la madre, ¿vale? La del ser humano. Pensemos en que también cuando nos comemos una vaca tiene grasas saturadas. Así que en este caso, y también en lo que hemos hablado desde un principio, tiene que alimentar a un ternero. Así que lógicamente tiene que tener más cantidad de grasas. Es pura lógica. Así que bueno, ahí van. Y una preguntita, porque la vaca tiene 3 estómagos. Ujú. El ternero también, eso es ignorancia. Sí. Sí. Entonces, claro, está preparada para 3 estómagos. Está preparada para digerir esa leche. Claro. Sí, el ser humano tiene uno solo y mini, bueno, encima bebé. y encima es un Exacto, bebé. mini. Entonces tiene que digerir algo que está preparado para una vaca que Es tiene... como si le das una chuleta a un bebé, todavía no tiene ni dientes. Claro, Es decir, entonces... estamos forzando absolutamente el motor. Claro, podemos darle una chuleta también como es licuada o se la podemos poner en una trituradora y al final podemos hacer que se la tome, pero el estómago no está preparado para eso. Por otro lado, también el estómago, nuestro estómago genera proteínas, vitaminas, calcio. Calculo que en el bebé desde que se está gestando el estómago también ya se está preparando en eso. Ahí es donde viene la sobredosis de proteínas, ¿no? Porque si la leche de la vaca ya viene con una carga, ¿no? Ujú. Viene con una carga y además una carga bien grande. Que Una ya carga para muy un grande. adulto la leche de vaca, la carga es bien grande. Es más, hay muchos adultos ya con intolerancias a la lactosa, que le dan gases, inflamación. Es decir, ya para un adulto la sobrecarga es importante, para un bebé también.
la cantidad de proteínas que tiene la leche no es una gran cantidad como para que sea... Sobrepase el límite. Claro, para que sobrepase el límite, ¿sí? No es mucha la cantidad. Si nos bebemos un vaso de leche, puede tener, no sé, puede tener 4 gramos de proteínas. Pero ¿sí? a partir de ciertos meses, 3, 4 meses, al varón se le suele poner Nestum, se le suele agregar. Claro, no, cosas. empezamos a sumar y esto todo suma, ¿sí? Y el problema de las proteínas, sobre todo cuando nos excedemos de proteínas, es que estamos obligando al hígado a que filtre más. Estamos haciéndole un trabajo extra al hígado. Y en un principio no pasa nada. Pero como eso continúa, el trabajo que está haciendo el hígado es grandísimo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado, claro. ¿El hígado nace graso o se transforma? Bueno, hay una parte estamos ya metiéndonos en muchos. Hay una parte del hígado que es necesario. O sea, la grasa, hay parte de las grasas que el hígado tiene que estar haciendo. De hecho, tenemos el colesterol bueno también y el malo, ¿sí? Y hay una proporción en que utiliza. Pero de todas maneras se va haciendo cada vez más graso según la alimentación que le estamos dando a nuestro cuerpo. Estamos forzando que el hígado produzca más cantidad de grasa, ¿sí? Porque hay una parte que la tiene que producir sí o sí porque es necesaria. Pero hay otra parte que no es tan necesaria y estamos con la alimentación produciendo que ese hígado trabaje, que ese hígado se haga cada vez más graso, ¿sí? Y llega un momento que también muchas cantidades de grasas que no puede con ellas y tiene que ir almacenándolas en otra parte del cuerpo y se va quedando la grasa dentro nuestro, ¿sí? Exacto, pero bueno, lo bueno es que se puede revertir. Sí, todo eso se puede revertir, correcto. con Sí. Hay que tener también. cuidado en principio, que es lo que estamos haciendo. Pero una vez que ya nos damos cuenta de que lo hemos hecho mal, ahí lo que tenemos que empezar es decir, vamos a revertir, vamos a empezar a hacerlo bien, ¿sí? Y lo que tampoco podemos hacer es decir, bueno, por un lado lo hago bien y por el otro mal. Por un lado intento hacerlo bien y tardamos el doble. Si nos ponemos en serio, ¿sí? Bien, en cuanto Vamos a a vitaminas, volver otra vez. volviendo a la leche materna. Retomando por tercera vez. Sí, no, la verdad es que como también son temas que nos apasionan, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque empezamos y sobre todo con las cosas del horario que nosotros también salimos corriendo, así que bueno, ahí estamos. Muy bien, en cuanto a vitaminas, normalmente no difieren mucho las dos leches, solamente que en cuanto a lo que es durante el proceso de fabricación de la fórmula se pierde gran cantidad, así que normalmente le añaden incluso mucha cantidad de vitaminas para que luego en la destrucción que se produce durante la formulación sigan habiendo en buena cantidad. No sé si me explico. Se le añade muchas más vitaminas de las que debería de tener porque en el proceso de fabricación se pierden, exactamente. Con las temperaturas y todo esto se va perdiendo gran cantidad. Sí es importante que vigilemos y prestemos atención que tengan vitaminas antioxidantes cuando compremos leches de fórmula, que estas son la vitamina A, vitamina E, vitamina C. Correcto. Sobre todo la vitamina C es muy importante, la leche humana es muy rica en esta vitamina. Es frecuente su suplementación en las fórmulas, pero al degradarse fácilmente a partir de los 60 grados centígrados se pierde mucha cantidad, ¿de acuerdo? Normalmente se le añade, en este caso de la vitamina C, mucha cantidad de vitamina C por aparte que la leche de fórmula. La leche de vaca suele tener muy poquita vitamina C en comparación con la leche de materna. O sea, entonces tienen que ponerle sí o sí. Y luego hay que tener cuidado también con las temperaturas. Cuando preparamos un biberón, no hacerlo súper hirviendo y después tener que esperar una hora con la leche fría o metiéndolo en la nevera para que vuelva a su temperatura, porque en ese proceso de elevar la temperatura recomendada por el fabricante, estamos perdiendo también vitaminas y propiedades del producto. Correcto. Sí, entonces hay que tener cuidado. con eso. Una consulta, porque yo he escuchado a las abuelas decir, come naranja o tomate el jugo de la naranja para la vitamina C porque se la pasás a través del pecho, ¿es verdad? Bueno, hoy en día hay 0% de vitamina C en algunas partidas de naranja. No es como antiguamente. Antiguamente tú te comías un tomate, tenías las propiedades del tomate. Te comías la naranja, tenías las propiedades de la naranja. La cosa hoy en día sí. ha cambiado mucho. Incluso si te fijas, estamos llenos de suplementación por todos lados. Compras harina y está fortificada por ley y tal. Es decir, hoy en día se hace la leche inevitable. que venden ya viene leche con calcio añadido. Demasiados frigoríficos en el medio. Se saca el producto verde porque si yo quiero vender mis naranjas antes que el vecino, tengo que quitarlas antes. Y el otro también las quiere vender antes. Claro, si yo sé lo mismo, intento sacarlas. Yo quiero vender naranjas. A mí el resto me da igual. Como yo quiero vender naranjas, las voy a sacar antes que el vecino. Y el vecino se da cuenta y quiere sacar antes que yo. Y esto no termina nunca. Al final salen verdes las naranjas. Terminan en cámaras frigoríficas, Correcto. luego en hornos especiales para favorecer la
la maduración no han estado absorbiendo las vitaminas ni del suelo porque se sobrecultiva constantemente, no se deja descansar, ni del sol, que es lo importante. Así que en este caso estás comiendo una naranja que tiene forma de naranja, pero no lleva lo que debería de tener una naranja. Nos engañen, nos autoengañamos, ¿no? Nos levantamos por la mañana diciendo, bueno, hoy un buen zumo de naranja que necesito vitamina C. Y ya hay muchas partidas de naranjas que ya se ha visto que tiene 0% de vitamina C. Entonces, bueno, nos autoengañamos. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque la parte en la que no lo sabemos, pues ahí lo hemos intentado, pero hay una parte en la que sí sabemos y cada vez más tenemos que darnos cuenta de la importancia de la suplementación. La suplementación nació por esto, ¿sí? Por la necesidad. Entonces aquellos que tienen la posibilidad de una chacra o del campo que pueden llegar a tener naranjos, si es natural, corresponde de que realmente puede tomar vitamina C y pasarla a través del pecho. Exactamente. Bien. ¿Vale? Igualmente también tener cuidado si tenemos nuestro propio huerto o nuestro campo con frutales, tener cuidado también con los químicos, pesticidas, fertilizantes, porque todo eso también se lo pasamos a través del pecho. El otro día lo decíamos en la charla que se hizo un estudio de placentas maternas. Correcto. Se hizo un estudio de placentas maternas, no recuerdo en qué parte, pero sé que creo que era en Andalucía, en el sur de España. Y para averiguar qué cantidad de pesticidas, ¿sí? Una vez que, bueno, lógicamente la placenta materna cuando ya se va a desechar, en ese momento, bueno, se hacía el estudio, ¿sí? También sabíamos, o se puede saber, los bebés, qué parte se han llevado de esto, ¿sí? En la placenta materna se hacía el estudio de ver cuánta cantidad de pesticida podía llevar. Si la placenta materna lleva, lógicamente el bebé algo se ha llevado, ¿sí? Bueno, pues el 100% de las placentas maternas tenían pesticidas. El 100%. Esto significa que ya nadie se está librando de pesticidas que están en las tierras, que no lo sabemos y que se va cultivando ahí y que todo eso nos lo estamos ingiriendo. Así que estamos alimentándonos también con pesticidas. Entonces ya está. Ya no pensemos en que en este fruto que tengo aquí o en este campo que tengo aquí es todo maravilloso y es todo lo más natural, porque ya está. Realmente es terrible, pero nos ponemos a pensar y el vecino sí puso pesticidas, fungicidas, fertilizantes, y tienes el canal de riego que compartes con tu vecino, en algún momento termina cayendo ese químico, incluso en el aire mismo, las cenizas y todo esto, hay muchísimo químico, y al momento de la lluvia de antes la sacabas, la podías beber, era lo mejor, y hoy en día pues hay veces que tú ves que está lloviendo y al otro día las plantitas no tienen el mejor aspecto, o sea, depende de qué días, hay días que la agüita de lluvia parece que fuera un poquito más ácido que agüita. Claro, hay muchas personas que siguen y es comprensible diciendo, no, a mí lo que me interesa es todo de huerta, todo. Perfecto. También hay muchas opciones hoy en día y cada vez habrán más si aumentamos el consumo de consumir productos orgánicos. El precio ahora mismo está muy elevado, en España ya había bajado y es porque a medida que seamos más los que pidamos este tipo de alimentación, los precios irán bajando porque será mayor la producción, habrá más gente que lo utilice y más competencia, exactamente. Así que todo está en el consumidor. A medida que vayamos exigiendo, que vayamos pidiendo más este tipo de alimentaciones, podremos tener también un abanico más amplio. Ahora, por ejemplo, hay pastas integrales. Cuando nosotros llegamos encontrábamos arroz integral y pasta normal. Y si querías una integral o de arroz o tal, los precios elevadísimos. Ahora ya hay dos marcas reconocidas aquí en Argentina que están fabricando pasta integral, espaguetis integrales, tirabuzones integrales. Es decir que cada vez hay más, pero porque también hay más consumidores. 4 veces más que una pasta normal, pero ya no es tanto como podía ser comprarla solo de arroz, por ejemplo, o cosas así. Así que a medida que nosotros exijamos más, podremos volver un poco a las raíces de lo más natural. Claro, y ahí sí que en ese caso, en que fuera todo orgánico, la madre todo, lógicamente, que le va a dar a ser lo mejor al bebé en ese momento. Lo que está comiendo es lo que está pasando al bebé, está claro. Sí, exacto, y nos vamos absolutamente del tema y ya vamos a terminar, pero también vamos a lo de que si tú tienes tu propio cerdo, tus propios conejos, tus propias gallinas y los alimentas de forma natural, es decir, no con estos piensos balanceados, con estos alimentos balanceados, también vas a favorecer que la madre no transmita al bebé todos esos antibióticos, hormonas y medicinas que van pasando por controles veterinarios obligatorios y que al final también terminan afectando hay alimento para pollos que ya se ha visto que también tienen productos muy cancerígenos, que era horrible lo que tenía y la cantidad de cáncer que producía, y se lo estaban dando a los pollos. Con muchas hormonas, ¿no? Bueno, las hormonas ahí están en el aire porque, claro, es difícil demostrar, ¿sí? Pero bueno, ahí se está diciendo que sí. La cosa es que, por un lado, la parte esa que estoy diciendo de
hay una página web que aparece, es del gobierno americano, ¿sí? De la antidroga, bueno, que es lo que el pueblo estaba denunciando, que efectivamente al final hicieron las pruebas, efectivamente tenía productos muy cancerígenos, y curiosamente un familiar del que fabricaba esto se ocupaba de ir contra el cáncer y de medicación contra el cáncer. Es muy curioso, ¿sí? Pero yo no quiero decir nada, pero cuando ahí queda, el que tenga oídos que oiga, y cada uno que razone como quiera. Y en cuanto a las hormonas, se comenta, nadie dice del todo si sí o si no, pero es un poco extraño que en 20 días un pollo es extrañísimo, un pollo que en 20 días ya se pueda vender y sí, exacto, ya sea el pollo del futuro. Uno dice, ¿cómo puede ser que en 20 días? Bueno, algo tiene que haber, no es normal. Algo raro hay. Pensémoslo. Porque tú tienes un pollito en casa y tarda meses hasta que el pollito está con un tamaño más o menos considerable, sí. Exacto, pero en cambio en unos días, en 20 días ya vas y lo puedes comprar en una granja, y el pollito con 20 días es tremendo pollo. Bueno, yo me los imagino en un gimnasio. Sí, seguro. Ojalá, imaginemos lo sano. Así que bueno, pensemos en eso, en intentar sacar el producto lo mejor posible primero para nosotros. Pero cuando tengamos bebé, pues lógicamente que eso estaremos pasándole lo mejor al bebé. ¿Sí? Exacto. Bueno, y resumiendo, decíamos que habían dos tipos de lactancia: la lactancia artificial, que es cuando suplimos completamente lo que es la leche materna, y la lactancia mixta, que puede ser con leche materna extraída y dada en otro momento, o con leche de fórmula. Si se va a congelar, los envases deben ser de plástico duro, o utilizar bolsas que decía antes, que están diseñadas especialmente para el almacenamiento de la leche materna. Y es muy importante que en ambos casos se escriba la fecha de la extracción de la leche, ¿sí? Ya que tiene una caducidad diferente a otros tipos de preparados. El calostro puede aguantar bien a temperatura ambiente durante 12 a 24 horas, ¿vale? Así que si la mamá no puede dar por cualquier motivo en ese momento el pecho, y el calostro es tan importante como mencionamos en semanas anteriores para el bebé, pues lo que podemos hacer es extraerlo, y que dijimos que dura unos días el calostro, podemos extraerlo y dárselo luego. La leche materna madura a unos 15 grados se puede mantener 24 horas, que es lo que hablábamos un poquito antes. A 22 grados 10 horas, a 25 grados 4 8 horas, es decir, a medida que aumentamos la temperatura hay menos durabilidad de la leche, y en refrigeración puede estar entre 5 y 8 días. Correcto. Entonces, importante, si lo vamos a dejar en la nevera, que no sea en la puerta. Normalmente dejamos la leche, las bebidas en la puerta, los huevos. Porque la puerta está hecha para eso, tiene su lugarcito, el que parece mal que hecho. Y no recalentar lo que ya se calentó, sino exactamente, que tomar la medida justa. La medida justa, y si se ha recalentado, se elimina. Perfecto. Bueno, muy bien. Creo que más o menos hemos terminado. Ya vale con la terminamos lactancia. Con lactancia. Vale. Si no voy a tener problemas en casa. No, pero lo bueno es que estuvo completo. Sí, eso es lo que buscábamos. En varios bloques se hizo todo uno exacto, solo. En 3 bloques se hiciera todo lo que tenía que ver, desde que el bebé está en la panza hasta que, bueno, este tipo de lactancia, y bueno, pasar por todas las fases para que todas las mamás sepan qué hacer en cada momento. Vamos a decirle a la audiencia que ya no tiene excusa si alimenta mal a su bebé con todo esto. Claro, ya está. Sí, nosotros decimos... Plenamente instruidos. Claro, nosotros decimos, hay 2 tipos de ignorancia. Una es la ignorancia cuando no sabes algo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no se puede pedir saberlo todo, nadie sabe todo. Y nosotros seguimos siempre investigando, nos encanta aprender, y cada vez que hacemos una charla nosotros aprendemos muchísimo. Pero hay otro tipo de ignorancia, es el saberlo y no hacer nada. ¿Sí? Esto ya es delito. Eso ya, cuidado, cuando ya lo sabemos tenemos que hacer algo, porque si no, primero nos estamos perjudicando y podemos perjudicar también a nuestro bebé. Así que bueno. Exacto, bueno, y para terminar con una frase bastante dura, recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que estamos ante la primera generación de hijos que morirán antes que los padres. Así que realmente tal vez es un tema importante que nos empecemos a plantear desde el nacimiento de nuestros niños, o desde el embarazo, o incluso, como hablábamos las semanas anteriores, antes de tener desde la concepción. No, desde antes del planeamiento del embarazo, ya la mujer, desde el momento en el que decide que le gustaría quedarse embarazada, sería interesante que empezara a suplementar su alimentación y empezara a vigilarla desde un principio, ¿sí? Perfecto.
Ahí quedó entonces el bloque, chicos. Muchas gracias por venir. Gracias a Se los ustedes. extraño mucho. Gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Lo Sí, esperamos sin nuevamente. falta.